Vamos a crearnos nuestra primera app en Ionic. Lo que vamos a hacer es un pequeño contador que podéis ver en la pantalla. Esto es un móvil real, lo que pasa es que lo estáis viendo vosotros en pantalla. Y básicamente nos va a permitir ir contando pues números, como podéis ver. Una muy sencillita, fijaos que aquí se deshabilita y tenemos un máximo de 9.999 para que se vea bien. Entonces, esta va a ser una aplicación muy sencillita, incluso podemos hacer el tema de resetearlo, va a ser muy sencilla, pero me interesa que veáis todo el proceso, desde cómo se hace, desde cómo se prueba, incluso haciendo un poquito de testing, que eso es interesante. También lo vamos a compilar para Android, vamos a generar los recursos o los iconos y también vamos a probarlo en iOS. Si esta aplicación os gusta, recordad que la tenéis en la descripción al final en GitHub para descargarla y hacer pues las pruebas o mejorarla o hacer lo que queráis. Y si queréis más de Ionic, recordad que tenemos un curso en Udemy donde vemos esta aplicación y muchas más. Para empezar, vamos a ver todo lo necesario que necesitamos para hacer este proyecto. Lo primero que necesitamos, si no lo tenéis ya instalado, es Node.js. Yo voy a instalarme esta versión, pero bueno, la versión 20 está bien, así que no deberíamos tener problemas. Y simplemente es descargarlo, instalarlo, siguiente. Ahora vamos a ver cómo se vería esa versión. Otra cosa que vais a necesitar es un editor de texto. Yo en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code, que es uno de los más conocidos. Podéis utilizar otro, no hay ningún problema, pero yo os aconsejo este. No hay ningún problema en utilizar otro. Y luego también necesitamos Ionic.ly, que nos va a proporcionar todas las herramientas para compilar, para crear el proyecto, etc. Y luego otra cosa también es tener una carpetita donde tengáis pues vuestro proyecto, ¿no? Ahora mismo no lo tenemos creado, pero por saber dónde lo vamos a crear, ¿no? Entonces, aquí podéis abrir esto con Visual Studio Code, como podéis ver aquí, y lo que vamos a hacer es instalar Ionic. Bien, vamos a asegurarnos antes que tenemos el Node. Como veis, Node-V para indicar qué versión tenemos, en mi caso es la 20.11.1, y para instalar Ionic, lo único que tenemos que hacer es este comando. Lo ponemos aquí y empezar a instalar. Y ahora vamos a comprobar si realmente está bien instalado. Para comprobar si está bien instalado, Ionic-V, y ahí lo tenemos, la versión 7.2.0. Con esto ya tenemos todo para empezar con nuestro proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto. Para ello tenemos que abrir nuestro Visual Studio Code, ponerlo en la carpeta donde queráis, también podéis hacerlo simplemente abriendo Visual Studio y dándole a Open Folder y elegir la carpeta donde queráis. Y vamos a abrir una terminal. Como ya tenemos el tema de Ionic, ya podemos crearnos un proyecto. En este caso es con Ionic Start. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle Counter App. Y nos va a decir algunas opciones. Esto también se puede ir indicando, pero si no se lo ponéis, pues simplemente lo vamos eligiendo. En mi caso, yo lo voy a hacer con Angular, podéis hacerlo con vuestro framework favorito. Y vamos a poner un template que es el blank, que es el que no tiene nada por defecto. Y en este caso lo vamos a hacer standalone. Este standalone lo que hace es que no haya módulos. Entonces la construcción es algo diferente. Es un poco a lo que está yendo Angular, así que lo vamos a hacer de esta forma. Empezar a instalar, dejarle que instale todo lo necesario, no lo paréis y continuamos. Ya lo tenemos, le decimos que no hace falta crearnos una cuenta y ya tendríamos todo. Ahora lo que tendríamos que hacer es abrir la carpeta para estar en el propio proyecto. También podéis hacerlo haciendo aquí como lo pone, que es cd counter app, pero en mi caso me gusta más pues eso, abrirlo. Así que lo mostramos aquí, le doy aquí y me abrirá uno nuevo. Ahí lo tenemos. Entonces, esto es lo que nos crea de inicio, como tenemos. Vamos a probar simplemente si funciona. Para ello simplemente poner Ionic Serve y ya está. Si esto lo dice, le deis a permitir. Está. Y vamos a probar si funciona. Se os abrirá
una ventana del navegador y como veis aquí ya tenemos nuestra aplicación. Si la queréis ver más modo móvil lo podéis hacer aquí. Nosotros vamos a poner el editor de texto y luego la aplicación. Así que bueno, eso ya como vosotros queráis. En principio con esto ya tenemos nuestro proyecto creado, así que empezaremos con ello. Vamos a empezar con el proyecto. Vamos a empezar en la parte de Home, que es donde vamos a trabajar más, que es esta vista que tenemos aquí actualmente. Antes de meternos en la parte del HTML, que todo esto lo vamos a cambiar, nos vamos a meter en la parte del page.ts. Aquí tenemos la lógica de nuestra aplicación. Para ello, lo primero que voy a hacer es las variables que voy a utilizar o los atributos. En este caso voy a tener uno que es un número, que es un number, y que este va a ser el que nosotros vamos a ir mostrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? Luego también vamos a tener un máximo. Fijaos que le estoy poniendo public por una simple razón, y es que todo lo que yo luego vaya a utilizar en la parte HTML debe ser public. Cosas que utilicemos nosotros solo en el código pueden ser privadas, que eso lo veremos después. Y vamos a poner public min number. Y aquí en el constructor, pues yo le voy a decir que num de primeras es 0, que max le vamos a poner que es 9999, podéis poner el límite que queráis, y también vamos a poner que min es 0. Con esto lo tendríamos de inicio, no ha cambiado nada aquí, como podéis ver, y vamos a hacer un par de funcioncitas para que veáis, que luego las vamos a utilizar, que es el up y el down. Cuando pongamos dos botoncitos, lo que haremos es uno para aumentar el valor y otro para disminuirlo. Bien, le vamos a decir que si el número es menor que el max, pues entonces que ese número me lo incremente. ¿Por qué hago esta comprobación? Porque puede ser que nosotros cuando le demos a los botones le demos muy rápido y puede ser que lo llame muchas veces y no le dé tiempo, pues nosotros cuando le pongamos pues un disable que le vamos a poner a los botones, ¿no? Entonces mi recomendación es que a nivel de lógica siempre comprobemos que podemos aumentar ese valor. En este caso simplemente diciéndole esa condición. Con el down sería un poco lo mismo, pero bajando de valor y diciéndole siempre que sea mayor del mínimo. Es decir, no podemos tener un -1, no tiene sentido. Entonces ahí lo tenemos. Con esto ya tenemos parte de nuestra lógica. Ahora vamos a ver la parte del HTML. Vamos a tocar la parte de HTML. Para ello ya tenemos esto preparado y lo que simplemente pues vamos a hacer es aquí en la parte de HTML nos vamos a cargar todo y vamos a ir creando la estructura. Vamos a poner un ion header, un ion content. Esto no es obligatorio en todas las aplicaciones, pero para que veáis un poco cómo se suelen dividir. Tenemos el header, que sería esto es el content y originalmente no teníamos footer, que eso lo vamos a poner nosotros. Entonces, si nosotros guardamos esto, fijaros, me dice ion footer no es un elemento conocido. ¿Y esto es por qué es? Porque como es standalone, él lo que hace, o Ionic, lo que está haciendo es importar todas las piezas que necesita. En este caso sería el ion header, el toolbar, el title y el content. En este caso, estos dos no los podemos cargar porque los hemos quitado y no los vamos a necesitar. Y vamos a añadir el ion footer. Eso sí, tenéis que tener cuidado. Fijaros que me salen dos, Ionic Angular y Ionic Angular Standalone. Si ponéis Ionic Angular os va a dar un error, así que tenéis que poner el de Ionic Angular Standalone. Ahí está. Entonces, os va a aparecer vacío, no pasa nada. Y lo que vamos a ir haciendo es, en cada uno de estos, pues lo necesario pues, para poner los botones. Vamos a empezar con los botones. Vamos a poner Ion Button, que siempre que pongamos algo nuevo, pues vamos a tener
que ir añadiéndolo aquí. Esto, si no fuera standalone, no sería necesario porque ya estaría todo. Pero bueno, es una de las cosas que tiene standalone. Vale, vamos a poner el botón. Y como veis, ahí está un botón vacío. Vamos a decirle que coja todo el ancho posible. Ahí está. Le vamos a decir que cuando me des un clic, llames al de app, que luego lo vamos a ver. Y también le voy a decir que quiero que te deshabilites cuando el atributo número es igual al de max, es decir, cuando llegan a 9999. Y aquí dentro vamos a ponerle un icono. Para ello vamos a utilizar los iconos que ya nos trae Ionic en una página que se llama Ionic Icons, son gratuitos, no pasa nada, podéis utilizar todos los que queráis. Y bueno, simplemente vamos a buscar el de la flechita, tenéis aquí muchas flechitas, vamos a utilizar este, y fijaros que yo tengo esto. Entonces, me puedo copiar esto, ahí está. Obviamente, como es un nuevo elemento, también tengo que importarlo. Ahí está. Pero fijaros, no aparece. Y esto es algo que es nuevo de Standalone. Lo que está haciendo Ionic, que no sé si lo cambiarán o no, lo que están haciendo es que se necesite, digamos, importar los iconos que tú quieras para evitar pues tener que estar importando todos los iconos. Entonces, para añadirlo tenemos que hacer add icons from, ahí lo veis, from Ionic icons, y lo vamos a llamar aquí. Y tenemos que llamar a aquellos iconos que nosotros queramos. Tenemos que coger este y lo tenemos que poner como si fuera una variable. Es decir, vamos a ponerlo en formato camel case. Esto lo tenéis que importar. Es un poco raro, tengo que reconocerlo, pero es que es así. From Ionic icons y tenemos aquí icons. De esta forma, ahora sí aparece, como podéis ver. Es algo que es nuevo, sobre todo solo en la parte de Standalone, y supongo que será por eso que os he dicho, para evitar tener que cargar todos los iconos. Con esto ya tendríamos eso, vamos a mejorarlo. Por ejemplo, fijaros que aparece aquí como si fuera una especie de cajita. Vamos a añadirle un class y Ionic también tiene unas clases que es, por ejemplo, si no queremos border, podemos poner Ion no border. Y para darle un poquito de padding tenemos un Ion padding. Entonces aparece y tenemos un poquito de espacio. Perfecto. Y en nuestro botón también le vamos a añadir un Ion top margin, Ion bottom margin. ¿Vale? Esto, pues si lo queréis buscar, todas las que hay, se llaman CSS Utilities de Ionic y hay bastantes. Entonces, con eso ya tendríamos este botón. La parte del botón del footer vamos a hacer lo mismo, pero en este caso pues sería min, este sería el down y este es igual pero con down. Vamos a hacer lo mismo. Esto sería down. Y lo tendríamos. Ahí está. Una vez que pongáis este ya lo va a pillar. Ahí lo tenemos. Ahí como veis, fijaros que me está apareciendo deshabilitado porque es 0 de inicio. Entonces, vamos a añadir también lo mismo aquí para ponerlo igual. Bien. Con esto ya tenemos los botones. Vamos con la parte del centro. Con la parte del centro lo que vamos a hacer es un Ion Grid, Ion Row, Ion Call. Esto lo que nos permite es como crear una especie de matriz que lo que vamos a hacer es poner nuestro contenido dentro. Esto realmente es un valor, es una fila y una columna que lo que voy a hacer es hacerla enorme y la voy a centrar pues para que no tengamos problemas. Esto viene muy bien, pues por ejemplo, cuando queréis poner varias columnas, varias filas, etc. Básicamente, si conocéis Bootstrap, algo del estilo.
Y dentro vamos a poner ion test y dentro ponemos num. Obviamente va a cascar todo, así que antes de eso vamos a añadir todo esto que he hecho. Ion grid, ion row, ion call, ion test. Ahí está. Fijaros que me aparece ya aquí el número. Vamos a probar si funciona. Fijaros, va subiendo y si voy bajando, veis que no me deja más, como podéis ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer esto grande. Para ello, lo que podemos hacer es, en la parte de CSS, podemos quitar todo esto, que ya no nos hace falta. Vamos a añadirle aquí al grid una clase que se llame CenterContent. Por ejemplo, este CenterContent, lo que le vamos a decir es que le vamos a dar toda la altura posible, un 100%. Vamos a ponerle un display flex para hacerlo de una forma más sencilla para el tema de alinear ítems center y justify content center también. Y vamos a ponerle un font size de unos 35 VW, que es viewport, ancho de viewport, para que nos sirva, ahí está, para que nos sirva sobre todo pues para diferentes resoluciones, ya que en un móvil podemos tener varias. Como podéis ver, ya va funcionando. Vamos a hacer también una pequeña prueba. Por ejemplo, si yo ya le pongo, vamos a ponerle esto, fijaros que ya no me deja subir arriba, pero aquí sí me deja. Bien, vamos a dejar esto como estaba. Ahí está. Y vamos a añadir una cosa más, porque ahora mismo en web no veis un problema, y es que cuando esto lo exportéis a una aplicación móvil, vais a ver que vais a poder como mover, digamos, la aplicación hacia arriba y hacia abajo, que es algo un poco raro. Entonces lo que le vamos a decir es que le vamos a quitar el scroll. Vamos a ponerle no scroll. Esto es una cosa que nos vamos a inventar nosotros aquí y que os puede servir pues para otros proyectos. Y tenemos que ponerle overflow hide. ¿Vale? Fijaros que he puesto guión guión. Esto es porque en Ionic hay como muchas propiedades de CSS que se tienen que tocar de esta forma, ¿vale? No es que sea de Ionic, sino que es algo de CSS que Ionic implementa. Entonces, esto, ya digo, no vais a ver ahora nada, no pasa nada, pero esto es, digamos, para el futuro. Con esto ya tenemos, digamos, la vista básica de cómo tendría que funcionar nuestra aplicación. Vamos a añadir una pequeña funcionalidad a nuestra aplicación, y es que cuando nosotros tengamos valores, pues lo que vamos a hacer es darle aquí un clic y nos aparecerá un mensaje indicando si queremos resetear o no nuestro contador. Para ello vamos a utilizar una cosa que está en Ionic que se llama Alert Controller, pero vamos a ver cómo se hace modo estándar. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a poner un clic aquí y que llame una función reset, que nosotros la vamos a crear por aquí abajo. Bien, el tema del Alert Controller tenemos que ponerlo así: provider Alert Controller. Fijaos que aquí también tenemos dos, el de Ionic Angular y el de Ionic Angular Standalone. Importante, tema controller, no solo con el alert, está también el Toast Controller, hay mucho. Entonces tenéis que hacerlo de esta forma. Si no lo hacéis de esta forma, os va a funcionar aquí en web y no va a pasar nada, pero luego si lo lleváis a, por ejemplo, a Android, no os va a funcionar. Así que es importante que lo hagáis de esta forma. Bien, una vez hecho eso, podemos poner aquí private alert controller alert controller. Y en este reset nos vamos a crear pues un alert. Vamos a poner una wait this.alert controller create. Y vamos a poner
pues algunas propiedades. Por ejemplo, el header podemos poner confirmación. Luego, en mensaje podemos poner algo así como ¿quieres resetear el contador? Y luego necesitamos botones. En este caso vamos a tener dos. Tendríamos uno que es el de sí. Y luego tendríamos otro que es que no. En este vamos a ponerle un rol cancel. Esto es para indicarle que en el caso de que le dé a que no, pues lo que tiene que hacer es hacer desaparecer ese alert. Y en el caso de que sí, vamos a añadirle un handler que esto lo único que va a hacer es poner esto a 0. Esto vamos a poner. Y este alert tenemos que hacer que se muestre. ¿Vale? Importante también, hay que ponerle un await. Ya lo tenemos. Y si esto ahora nosotros le damos aquí, fijaros que dice, ¿quiere resetear el contador? Le voy a dar que no. Y no hace nada. Y si le doy a que sí, volvemos a estar en 0. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bien, pues con esto ya tenemos esta funcionalidad hecha. Vamos a añadir una funcionalidad más a nuestra aplicación. Y es que nosotros cuando subimos, bajamos, etcétera, si recargamos nuestra aplicación, el número desaparece. Es decir, tenemos que hacer alguna forma para poder almacenar ese número cuando tengamos que abrir la aplicación de nuevo. Y para ello vamos a utilizar un plugin que hay en Capacitor que se llama Preference, que básicamente es un poco un local storage que tiene Ionic. Entonces para eso lo que vamos a hacer es instalarlo. Vamos a abrirnos una terminal nueva. Simplemente es npm install @capacitor preference. Y bueno, fijaros cómo funciona. Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Vamos a copiarlo. Voy a dejar esto como estaba para que no os moleste. Y esto lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí y ya a partir de ahí podemos utilizarlo. Tenemos varios métodos, pero realmente los que más nos interesan son el set y el get. El set es que dado una clave, que se la vamos a dar nosotros, podemos guardar un valor. Eso sí, siempre tiene que ser un string. Entonces en nuestro caso tenemos que convertir el número. Y luego también tenemos el get, que el get lo que hace es obtener el valor de una clave, que es la misma que hemos dicho. Luego también tenemos remove, tenemos clear, etc. Pero vamos, en principio con esos dos nos vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a hacer varias veces lo del tema de guardar, vamos a hacer un save num. Y aquí vamos a poner un set. Ponemos un key, que ahora lo vamos a poner. Y ponemos el value, que en nuestro caso es num toString. Ahí está. El tema del key, podemos crearnos aquí otro atributo. En este caso lo voy a poner privado porque no lo voy a utilizar en HTML. Entonces lo puedo hacer privado. Vamos a llamarle keynumber y le voy a decir que es un string. Y aquí keynumber, pues keynumber también. Podéis ponerle como queráis, no hay ningún problema. De esta forma podemos llamarlo aquí this.keynumber y este save num lo vamos a llamar pues cada vez que cambiemos el valor de número. Tenemos este aquí y este aquí. Y aquí también. Pero claro, tenemos que obtenerlo, que es lo que nos falta. Para ello vamos a hacer un ion view will enter, que esto lo que hace es que cada vez que entremos en esta página, ojo, en la página, no en la aplicación en sí, aunque sea nuestra aplicación de una página, cada vez que entre en esta página va a ejecutar esto, ¿vale? Esto es importante, es como el ciclo de vida en Ionic. Entonces lo que le voy a decir es counter, aquí sí voy a hacer una await, y vamos a hacer get el key
this.keynumber. Seguramente os estáis preguntando, bueno, ¿y por qué aquí así has hecho el await y aquí no? Se puede hacer. Lo que pasa que en este caso yo no veo necesario que tenga que esperarme a tener que guardarlo, cuando realmente no tendría problema. Si os da problemas podéis ponerlo si queréis, no pasa nada. En principio no debería daros problema. Bien, ya tenemos el counter. Y si counter value, que value, recordad que es un string, vamos a poner un num y este sería counter.value. Lo estoy convirtiendo a número pues para evitar pues problemas. Entonces, si ese número es menor que nuestro min, porque claro, estáis pensando, bueno, pero realmente siempre vamos a tener el número correcto, ¿no? Porque nosotros lo estamos manejando. Pero como es algo que se puede tocar desde fuera, que en nosotros aquí lo podemos hacer, en un móvil no sé si se podría exactamente, pero bueno, vamos a intentar evitarlo, pues vamos a decirle que en el caso de que sea menor que el mínimo, o si el número es mayor que el máximo, y también nos pueden poner un texto, así que si es not a number, puede pasar, pues yo lo que le voy a decir es que el número a ese mínimo. Y para evitar problemas, lo que hemos dicho antes, voy a guardarlo porque eso quiere decir que me lo han tocado desde fuera, entonces para evitar problemas. Y si no, pues simplemente me lo guardo tal cual y ya está. Vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí varios y recargo, fijaos, estoy otra vez con 9. Si bajo, recargo, estoy en 5. Estoy guardándolo, como podéis ver. Pero si le dais muy fuerte, ¿veis? Lo está haciendo. Entonces, vamos a ver cómo podemos tocarlo desde fuera. Aquí tenemos aplicación y fijaros que tenemos en local storage y aquí en localhost tenemos este del keynumber. Esto también lo tienen otros navegadores, ¿vale? Es decir, no es exclusivo de Chrome, pero que lo sepáis, ¿no? Que se puede tocar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí un -5? Si recargo, fijaros que lo está detectando y está diciendo, no, te voy a poner un 0. Y lo guarda. ¿Qué pasa si yo pongo 10.000? Recargo, no te dejo y lo pongo otra vez. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo pongo un texto? Un test no debería dejarme. Pues lo mismo, me lo deja 0 y ya está. Ya digo, esto es más por seguridad que otra cosa. No tiene por qué pasar, pero bueno, siempre está bien que lo controlemos. Así que en principio con esto ya tenemos la parte de guardar pues nuestros datos. Vamos a añadir una parte de testing a nuestra aplicación que nos va a venir bien si nosotros añadimos más funcionalidades, pues comprobar que lo que tiene que hacer funciona. Esto es algo que no es obligatorio, pero es muy recomendable. Lo que vamos a hacer es que en el fichero de homepage spec, lo que vamos a hacer es 3 casos muy sencillitos para el tema de probar. Entonces, este debería crearse, pues es muy fácil, este lo podemos cambiar. Y vamos a hacer una cosa, esto que estamos haciendo nosotros de le doy aquí, bajo para abajo, compruebo, etcétera, vamos a hacer el test. Para ello yo necesito obtener estos botones. Entonces, antes de esto, vamos a añadirle un ID, vamos a ponerle button up y aquí le vamos a poner down, una cosa así. Entonces la cosa está en que en este chain num lo que vamos a hacer es obtener esos botones. Voy a poner button up y esto es fixture, debug element y query. Dentro de este tenemos uno que se llama by y podemos buscar vía CSS. Podemos buscar pues ese en concreto. Button up. Vamos a hacer lo mismo con el down. Ahí está. Este fixture, digamos, es como que obtiene el componente y podemos hacer cosas con él. En este caso podemos debuguearlo
y lo que hace el query es obtener un elemento de este componente, es decir, es como que está buscando aquí dentro en el HTML. Entonces nosotros le estamos buscando que busque vía CSS el que tenga el ID, pues este que le hemos puesto. Tenemos el up y el down. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer como darle un clic, pues le ponemos native element y tenemos uno que es click. Y entonces lo que va a hacer es lanzar el evento y va a aumentar en 1. Entonces, si yo quiero comprobar de si lo he hecho bien, pondría spec component, tenemos el num, fijaos que tenemos acceso a los métodos, y le voy a decir que debería ser 1. Es decir, si yo, vamos a poner aquí, pensar que aquí no hay preference, es decir, no hay local storage, no pasa nada. Entonces empezaremos así, es como si yo hiciera aquí y digo, vale, pues este número tiene que ser 1. Vale, perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Vale, pues ahora debería ser 2. Perfecto, debería ser así. Ahora vamos a ver cómo se lanza. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un for y vamos a decir que llamo a esto, vamos a decir 100 veces? Vamos a ponerle 100. Entonces, cuando yo termine, debería ser 102, porque le he dado 100 veces. Pero ¿y qué pasa si vuelvo a hacer lo mismo, pero al revés? Es decir, con el down, que debería volver a 2. Esa es la idea. Y así podemos estar probando. Podemos probar que sube para arriba, etc. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Ahora vamos a hacer el resto, pero quiero que veáis cómo se ejecuta. Vamos a ejecutar npm run test. Esto lo que va a hacer es ejecutarnos nuestros tests. Y como veis, también me abre esto. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Fijaros que en principio me ha dicho 2 de 2 porque este es 1 y en este también. Entonces serían 2 de 2. Si queréis quitar ese, lo podéis quitar, no hay ningún problema. Si no queréis que lance ese navegador, tenéis que iros aquí a karma.conf y en la parte de browsers, en lugar de Chrome, tenéis que poner headless, que esto es como decirle sin cabeza, ¿no? Es decir, sin que se vea. Entonces ahora, si volvemos a ejecutar, lo va a hacer directamente desde consola. Vale, digamos como un navegador, digamos, de consola. Vale, no es así, es así. Volvemos a probar. Y ahí tenéis. Así ya, pues digamos, se ve de esa forma. Por si lo queréis hacer. Si no, pues lanzaría esa ventana y ya está. Vamos a hacer un par de test más. Simplemente vamos a comprobar, voy a copiar esto. Vamos a comprobar lo del mínimo y el máximo. Simplemente. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy simple. Para el tema del min, vamos a hacer que, por ejemplo, yo le suba a 1 y luego con el down, tengo aquí, pues lo vamos a bajar, ¿no? Es decir, lo ponemos otra vez a 0. Y entonces voy a intentar darle otra vez, es decir, voy a darle 2 veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordad que esto para mí está deshabilitado, pero claro, yo lo estoy dando por detrás. Entonces, debería el valor, aunque está deshabilitado, por si acaso, imaginaos que le doy muy rápido, entonces aquí debería ser el valor de min. Y luego aquí vamos a hacer lo mismo, pero con el max. Es decir, aquí, que si podemos hacer es el for este que hemos visto antes. Y lo vamos a hacer hasta el max, ¿vale? Para que si yo estoy aquí, el valor debería ser el max. Y si le vuelvo a dar, con el up, aquí el down ya no nos hace falta, si le vuelvo a dar, debería seguir igual. Es decir, no debería afectarme. Así que vamos a probarlo. Fijaos que me vuelve a ejecutar. Ya lo tenemos, perfecto. 4 de 4, todo perfecto. Así que ya tenemos nuestros tests que nos viene bien por si el día de mañana cambiamos algo. Así que tenedlo en cuenta.
Una cosa que también seguramente estáis pensando y es el tema del reset. ¿Qué pasa cuando metemos un alert controller y tal? Es más complicado de testear, así que eso lo quiero hacer en un vídeo aparte para explicarlo más en detalle, porque tiene más historia. Así que con esto ya lo tenemos. Vamos a generar los iconos para nuestra aplicación, tanto para Android como para iOS. Lo que vamos a hacer es utilizar una utilidad que tiene Ionic que se llama Capacitor Asset, que esto lo tenéis en la página oficial, como siempre os lo voy a dejar abajo en la descripción por si lo necesitáis, y lo que vamos a hacer es instalarlo. Y fijaros que pone SabeDev, eso es que es una dependencia pero de desarrollo, es decir, que no es algo que se utilice como para a nivel de aplicación. Esto es interesante. Bien, también los recursos o los iconos os lo voy a dejar en el GitHub donde tenéis la aplicación final, así que os recomiendo que lo cojáis. Es una carpetita que se llama Resource que va a tener como esta estructura. Y aquí nos dice un poco pues cómo tiene que ser, ¿no? Pues que los iconos tienen que tener al menos este tamaño, el splash screen, etc. También es una cosa que ahora no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. El tema del splash, el API 33 ha cambiado un poco y no se utiliza el splash. Entonces eso seguramente lo investigue y lo haga en un vídeo aparte, pero simplemente el splash lo vamos a utilizar pues, para cuando tengáis un móvil más antiguo, ¿no? Es decir, que eso también es interesante porque no siempre se van a ejecutar en una misma versión. Entonces ya tenemos esto instalado, como he dicho, y vamos a hacer una cosa. No lo vamos a ejecutar ahora, es decir, no lo vamos a generar los recursos porque necesitamos tener la aplicación ya construida. Entonces voy a hacer una cosa que yo lo veo muy interesante, y es que aquí podemos añadir, por ejemplo, generate, vamos a ponerle icons, más que otra cosa porque si no luego se os olvida. Y vamos a poner aquí Android. Y a mí también. Vamos a poner aquí Android. Y lo mismo con iOS. Como os he dicho, esto tenéis que tener aquí una carpetita, la vamos a llamar Resources, y yo os voy a dejar aquí esos iconos, estos. Aquí lo tenemos el icono, tenemos el foreground, tenemos el background y tenemos los splash, que ya digo, en las versiones modernas de Android ya no se utiliza, pero bueno, veremos cómo se puede hacer luego en otro vídeo. Bien, pues con esto tenemos ya la parte de los recursos. Vuelvo a decir, no los voy a generar ahora, los voy a generar luego más adelante cuando tengamos la aplicación construida. Antes de compilar nuestra aplicación para Android, si no lo tenéis, necesitáis tener Android Studio. Entonces, para Android Studio también vais a necesitar tener Java. Yo mi recomendación es que utilicéis este de Adoptium, que está bastante bien, que es un OpenJDK. Entonces simplemente es instalarlo, siguiente y siguiente, y luego también tenéis la parte del Android Studio, que os podéis descargar el último y ya está. Entonces es lo mismo, descargarlo, siguiente y siguiente y ya está, ¿vale? Yo ya los tengo, y una recomendación que os doy es que pongáis en variables de sistema Java Home con la ruta donde tengáis ese JDK. Es importante porque luego Android lo necesita. Volviendo a nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es compilar nuestra aplicación para Android. Tenemos que hacer build Android. Si os da cualquier tipo de problema, podéis decirlo en los comentarios, e incluso si veis que lo necesitáis, también podemos hacer un vídeo un poco más explicativo de cómo montar todo desde cero, si tenéis problema, ¿vale? Creo que es algo que no es muy complicado, pero oye, si tenéis problemas lo podemos hacer. Entonces tenemos que hacer Ionic Capacitor Build Android, ya lo tenemos, y si tenéis Android Studio os lo abrirá automáticamente. También deciros que vamos a hacer lo que hemos hecho antes, npm run, y vamos a llamar a esto. ¿Por qué? Porque ya podemos generar los iconos. Y diréis, ¿por qué tenemos que generarlos cuando ya lo tenemos compilado? Porque se agregan a esta carpeta de Android. Y claro, si no tenemos la carpeta, pues no vamos a poder hacer nada. Y si no, luego generaríamos, se modificaría. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Y ahí tenemos. No hace falta compilar de nuevo. Ya tenemos nuestra aplicación aquí.
Y básicamente un consejito antes de empezar es la parte del SDK Manager, ¿vale? Aquí simplemente tenéis que tener las APIs que vais a utilizar. Yo en mi caso pues tengo aquí la 13, tengo esta pendiente de actualizar, etc. Nosotros vamos a utilizar la 13. También podéis tener vuestros dispositivos, yo lo tengo aquí. Vamos a utilizar un dispositivo simulado, ¿vale? Para lo que os decía de el API 33, ¿no? Entonces, simplemente tenéis que ejecutarlo. Si os da problemas tenéis que ver pues algo del tema de configuraciones. La aplicación en sí ya tiene que funcionar con esto. Aquí tenemos la aplicación, fijaos que ha salido ese iconito y ya tenemos nuestra aplicación funcionando, como podéis ver. Ahí está, podemos hacer esto y listo. Bien, pues que sepáis que esto lo podéis hacer también en un dispositivo real. Lo único que tenéis que hacer es simplemente conectar vuestro teléfono, tenéis que ponerlo en modo desarrollo. Os voy a dejar en la descripción un pequeño artículo de cómo se hace, pues si lo queréis hacer, y sería prácticamente igual. También recordar que con lo del tema del Splash, que es un 33, aparece, digamos, el icono, no aparece el Splash, pero en otras versiones de Android sí aparecerá ese Splash, ¿vale? Solo es para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer lo mismo en iOS. Para eso lo que voy a hacer es cogerme toda la aplicación, me la he traído aquí a Mac, por si acaso he borrado Node Modules y lo he vuelto a instalar, no pasa nada, pero oye, es recomendable. Y lo que vamos a hacer es el siguiente comando: Ionic Capacitor Build iOS. Como veis, va a empezar a instalar. Por cierto, no lo he dicho, pero también funciona exactamente igual, como podéis ver, no hay ningún problema. Y bueno, me ha abierto el Xcode, que ahora lo vamos a ver, pero antes quiero comentaros algo importante, y es esto. Si esto no sale bien, tenéis que arreglar esto del pod install. Si ponéis en una terminal pod y os dice que no existe, tenéis que instalar el tema de los Cocoa Pod, que se llama en Mac, que si no me equivoco es sudo gem install cocoa pod, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, y si os da problemas, pues ya sabéis, como he dicho en Android, pues haremos un vídeo explicativo de cómo montar todo esto. Pero si no os da problemas, perfecto. Simplemente eso, que lo tengáis en cuenta. También lo que vamos a hacer, antes de nada, es la parte esto de generar los iconos. Vamos a hacer npm run generate icons iOS. Ya teniendo esto, fijaros que aquí podemos tener pues varios iPhones. Vamos a poner el 15 por ejemplo, y si le damos aquí al play ya debería funcionarnos. También podéis probarlo con un dispositivo real si tenéis un iPhone. En principio lo podemos hacer simplemente con un simulador. Aquí lo tenemos, el simulador, y fijaos que aquí sale el Splash y aquí lo tenemos. También deciros que esto es un poco porque es el simulador, porque yo lo he probado en mi teléfono y no me sale así, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Aquí, como veis, funciona porque yo lo he probado en diferentes y sale siempre así. Entonces aquí, como podéis ver, funciona de la misma manera, ¿vale? De todas formas, pues si no, también le podéis dar más margin, etc. Pero en principio la idea está en que funciona, que hace lo que tenemos que hacer. Así que con esto ya tenemos nuestra primera aplicación, ya sería hacer los retoques que nosotros queramos. Incluso podéis comentarme algunas mejoras que queráis hacer. Así que lo vamos a dejar aquí y continuamos en el siguiente vídeo. Adiós.